Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Usui y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Soy Walter Oscar Vicario, maestro de excelencia en Reiki Usui, maestro exorcista metafísico de excelencia, investigador, experimentador OVNI UAP FANI. Bueno, hoy tenemos un caso típico, un caso que ocurrió hace apenas unos 5 o 6 meses atrás, finales del año pasado, por ahí por noviembre, por ahí. Y lo cuento ahora porque volvió a pasar, como decimos, vuelve la burra al trigo, volvió a pasar con la misma pareja. Este es el caso de Jorge, que tiene 31 años, y Janina, que tiene 29. Estos son los nombres reales, viven en provincia de Buenos Aires, aquí en zona norte, y bueno, son apasionados al mundo paranormal, de hecho ven mis videos, me siguen. Estos chicos trabajan en un supermercado muy grande en zona norte. Ambos trabajan en distintas áreas. No voy a hablar mucho de eso para que no los identifiquen. Sí son sus nombres reales. Pero estos chicos trabajan hace años. Ya me dijeron hace como 4 o 5 años. Se conocieron trabajando en este enorme supermercado en zona norte. Y bueno, empezaron a salir y hoy en día, bueno, ya hace tiempo son pareja. Me siguen en las redes, siguen a otros youtubers que yo también sigo, con los que he estado también, y me han visto en varios lados. De hecho, primero me vieron en una entrevista que me hicieron hace un tiempo y empezaron a seguirme. Me preguntaban muchas cosas, siempre me mandaban por privado algunas preguntas, en lo que yo les podía responder, les respondía, y siempre insto a la gente que cuando tiene mucha curiosidad se comunique personalmente conmigo a través de una videollamada. Y eventualmente, si tienen mucha curiosidad, bueno, los invito a una entrevista personal. Y eventualmente, si quieren aprender más, ya es cuestión de comenzar un curso, algún taller, alguna técnica, porque más allá de la curiosidad que cualquiera pueda tener, hay preguntas que se tienen que responder por uno mismo. Esto es como cuando alguien me dice, ¿el Reiki funciona? Sí, funciona. No, porque fui a un lugar y no sentí nada, después fui a otro lugar, no sentí nada, y usted me hizo Reiki y sentí. Bueno, el Reiki funciona. Lo que pasa es que hay que ver, primero, si la persona está iniciada correctamente, o si no está iniciada, si la persona que te va a hacer Reiki está preparada para hacerte Reiki, y además, si vos estás abierto a recibir Reiki de esa persona. Se tienen que dar varios factores. Entonces, lo mismo pasa con cualquier otra técnica. Entonces, uno tiene que entablar un vínculo empático con el terapeuta, con el médico, con el psicólogo, con el chofer de la aplicación para que te lleve y estés cómodo. O sea, siempre el vínculo empático es necesario. Es un vínculo de respeto, es un vínculo de trabajo personal, es un vínculo que puede ser efímero, como es en un viaje en una aplicación, o largo, como puede ser con un maestro, con un profesor, con un terapeuta. Pero la empatía es fundamental. Y la curiosidad, a veces, supera el estado de empatía, y la gente hace preguntas que son un poco incómodas de responder, porque me ha pasado que hay gente que me pregunta cosas muy profundas o muy personales, y cuando les digo, ¿por qué querés saber eso? No, por chusmerío, por saber, para preguntar algo interesante, y no les va a cambiar la vida a esa persona mi respuesta, y a mí sí me va a cambiar la vida, porque voy a estar compartiendo información vital, información sensible con personas que de pronto quieren saber, y es solo un tema de curiosidad. Pero el saber, el conocer, supera el tema de la curiosidad de la otra persona, porque empieza un proceso de cambio interior. Lo vamos a hacer simple con un ejemplo que me ha pasado muchas veces. Este es el ejemplo que doy siempre, ¿no? Cuando me preguntan. Imagínate que vos un día te enterás que sos adoptado, que tus padres reales te abandonaron y que los padres de crianza que vos creíste que eran tus padres no lo son, que tus hermanos que pensaste que eran de sangre no lo son, y que tu familia, tus abuelos, tus tíos no lo son. Y eso, en algún momento, una persona puede decir, bueno, no me importa, lo entiendo. Y en otro momento dice, me han mentido toda la vida. Y hace cosa de un año, más o menos poco, vino una persona a hacerse una lectura de registros, porque tenía una necesidad profunda de saber algunas cosas. Y esta señora me dijo que había ido a 20 tarotistas, a otros 15, 20 parapsicólogos, más de 10 personas que hacían runas, otras tantas I Ching, y que hacía varios años y mucho dinero que estaba buscando una respuesta concreta, y nunca nadie se la daba por completo esa respuesta, y nunca nadie se jugaba, como ella me decía, nadie se juega a decirme la verdad. Me han hecho lectura de registros aproximadamente unas 8 personas, y me dijo, y ahora vengo a ver con usted, esto pasó hace un año, si me da una información que necesito saber. La primera pregunta que yo le hago a las personas es, ¿estás haciendo terapia? ¿Estás tomando algún tipo de medicación? Yo tengo que hacer un perfil de la persona para darme cuenta de dónde estoy parado. Más allá de lo que yo puedo ver en su campo áurico y demás, tengo que comprender que la persona está buscando una información y necesita saber
y yo tengo que estar preparado para saber que la persona que tengo adelante esté lista para recibir esa respuesta. Los registros akáshicos del sistema Raman, que he canalizado ya hace muchos años, y hay muchos alumnos que han llegado a la maestría, que hacen lecturas, que son infalibles por la técnica, que tiene un sistema de protección que ningún otro sistema de lectura de registros tiene. Y la información es vital. Acá la información que se da en los registros o en el sistema Tempo, que es superior a registros, es certera, es verdadera, es profunda y es muy movilizante. Entonces, es importante entender que la persona que va a recibir esta información le va a cambiar la vida. Y la persona tiene que entenderlo. Después, si la persona lo toma de una u otra manera, es un tema de la persona. Pero mi misión, como la de los demás maestros del sistema Raman o también del sistema Tempo, le tenemos que decir las cosas como la vemos, cómo la consultamos y cómo recibimos la información. Y la información que se le dio a esta persona, ella estaba buscando saber puntualmente, después de varias preguntas que me hizo, que fue dando una vuelta, llegó a la pregunta más importante, que era lo que yo estaba esperando por todo lo que me había dicho, que era si esta persona era adoptada. Ella sentía que había sido adoptada. Más allá de decirle que haga un estudio de ADN, que no quería, porque la información que le podía dar en un estudio de ADN iba a ser total y absolutamente relevante, pero ella lo quería saber por otro método. Bueno, evidentemente salió que sí que era adoptada. No solamente había sido adoptada, sino que había sido abandonada, tirada por su madre en un tacho de basura. Esto pasó ahí por los años 90. Y la madre era una adolescente que había quedado embarazada de un abuso por parte de una persona en un lugar, en un barrio pobre. Y esta chica, hizo eso. La persona que pasaba por ahí era un hombre que iba a trabajar a un negocio, a un local. Escuchó llantos de un bebé, primero le parecieron que eran de un perrito, de un gatito, y cuando se acercó vio que era esto, y lo llevó a la policía, hizo todo el trámite, finalmente lo adoptó. Es un tema que no vamos a entrar en detalle, hay cuestiones legales, pero la adoptó a esta niña, devenida hoy en una mujer importante del área política, digamos, una persona con muchos recursos. Más allá de eso, que yo le dije, ¿por qué no te haces un ADN y dejas de consultar? Me dijo, no, porque yo quiero saber realmente, a mí el ADN me va a decir que sí o que no, pero yo quiero entender por qué. Perfecto. Bueno, entonces ahí entendí qué era lo que buscaba. Buscaba entender por qué la madre no la quiso, por qué la madre la botó, la tiró. Y cuando yo le hice el estudio, la lectura, en la lectura salió que esta persona era adoptada, que había sido abandonada, y algo más. Ella me dice si tenía algún hermano o hermana. Tenía o tiene 2 hermanos, de los cuales le dije, en este momento tal persona, que es la amiga más cercana que tenés, tu mejor amiga, es tu hermana, o tu media hermana, o sea, tienen la misma madre. Se puso a llorar porque ella me dijo que siempre la consideró como una hermana. La madre de esta joven ya había fallecido hace un tiempo, y el padre era viajante, camionero, no quiero entrar mucho en detalle, por respeto, obvio un montón de detalles, pero esta señora quería entender por qué había sido abandonada. Simplemente porque la madre había quedado, era una joven, adolescente, había quedado embarazada por tema de un abuso, aparentemente, no sabemos si fue consensuado o no. La cuestión es que, más allá de todo ese tema horrible, no tuvo el valor de extraérselo antes por miedo, por falta de dinero, y la botó, la tiró a un basurero. Y este hombre la encontró y, finalmente la terminó adoptando. No voy a hablar de todo el proceso legal que hubo. Pero sí la cuidaron y la amaron, y esta gente tenía otro hijo, tenía un hijo en ese momento que ya tenía 3, 4 años, así que la recibieron en su hogar, un hogar humilde, normal, pero no le faltó nada. Y esta señora, después con los años estudió, se formó y llegó a ser abogada y todo, y hoy está en el área política. Pero el tema es que cuando ella me decía, yo me voy a hacer un ADN, pero primero quiero entender por qué. ¿Por qué mi madre no me dijo que era adoptada? ¿Y por qué mi madre real, biológica, hizo lo que hizo? Cuando yo le relaté a través de los registros que había sido producto de un abuso, de algo terrible, y de que su madre no estaba preparada, en ese momento tenía 17 años, quien fue la madre, estaba en una situación crítica también, y hizo lo que consideró, y no vamos a juzgar a nadie. Siempre digo que para juzgar a alguien tenés que estar en los zapatos de esa persona. Juzgar sentado en un escritorio, en un sillón, manejando tu auto, viendo la tele, o lo que sea que hagas, juzgar así no es válido. Siempre hay que estar en los zapatos del otro. La cuestión es esta. Y los registros nos dan esa información. Por eso yo
insto a la gente que viene a verme o que me consulta mucho que se haga una lectura o que comience algún curso o que busque otro tipo de información a través de libros, de lo que sea, porque cuando vos tenés mucha avidez por preguntar y saber y solamente es por curiosidad, por chisme o para saber o para pasar el tiempo, como alguien me dijo una vez, no, yo pregunto pero para pasar el tiempo. Bueno, esas son excusas. En realidad hay una profunda necesidad de saber quién sos, para qué estás, para qué viniste, qué hay después, qué hay antes y demás. Bueno, esta es un poco la introducción que quería hacer. Así que ante cualquier duda, aquí estamos para hacer lecturas de registros, lectura a tempo, en presencia y a distancia. Y también doy formación a distancia de registros akáshicos. Bien, el tema que nos ocupa hoy es Jorge y Janina, esta pareja, estos chicos que fueron fanáticos, que son fanáticos de lo paranormal, van a cementerios, hacen rituales, me dijeron, bajan rituales de limpieza, rituales de comunicación con espíritus, de internet, pero en el fondo como que no terminan de creer, no esperan que el espíritu estaba ahí. Jorge me decía, cuando se presente una entidad, yo le voy a decir, vete en el nombre de Jesús, es Dios el que te lo dice, es Jesús el que te lo dice, como en la película El Exorcista, y digo, no funciona así. No todos los demonios creen en Dios, en Jesús, en Buda, en Krishna. No funciona así. Pero bueno, las religiones se han encargado de mantenernos alejados de la realidad y qué hacer cuando se nos presenta una entidad oscura. Esto es así, no estoy en contra de ninguna religión, es una cuestión de experiencia de más de 40 años como exorcista metafísico. A veces cuando me llaman algunas personas para consultarme, me dicen, no, porque yo fui a la iglesia tal, fui a tal lugar y tengo tal cruz y está bendecida y tal, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque eso es un objeto, no sirve de nada. No hay nada externo que haga que tengas fe en vos mismo. Es un trabajo interior. Tenés que creer en vos, tenés que trabajar con vos. Creer es dudar. Si crees en algo es porque dudas. Yo no creo, yo sé que existe el bien y yo no creo, yo sé que existe el mal. Encarnado el bien y el mal en personas, en seres físicos y en seres no físicos, espirituales, extraterrestres y demás. Existe, lo veo, lo vivo y ahí estamos. Bueno, al caso que nos trae hoy. Estos chicos, Jorge y Janina, fueron a un lugar tipo Urbex para tener contacto con entidades. Fueron a un cementerio donde habitan estas entidades aquí en provincia de Buenos Aires y fueron a, como yo digo, molestar a las entidades, a los espíritus, a las almas en pena que están por ahí, y van con los aparatitos, y van con la Spirit Box, y van con el K3, no, ese creo que es un auto, bueno, no importa, y van con los detectores de campo electromagnético, y van con una profunda ignorancia a entregar alimento a estas entidades. ¿Por qué? Porque, como yo lo digo siempre, las personas que organizan tours a cementerios, lugares abandonados, hospitales abandonados, cárceles abandonadas y demás lugares donde hubo violencia extrema, abuso, maltrato, etc., lo que han hecho es un pacto con las entidades que están ahí. Estas personas que llevan ya están en un estado de posesión, lo he visto, lo he comprobado, me han venido a pedir ayuda. Y esta gente, digamos, tiene un negocio, las entidades se muestran y asustan o hacen que los aparatitos plim, 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 prendan y apagan y digan, wow, qué bárbaro, sí, acá está la entidad y estás aquí, plim, 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 y nos querés decir algo, plim, plim, plim. Y las lucecitas y el Spirit Box, váyanse de aquí, jueguenle al 24 en la de provincia. Bueno, realmente me molesta, lo tomo con humor porque realmente me pone muy enojado, molesto, dolorido, porque a las entidades, sean humanas o no humanas, no se las molesta, hay que ayudarlas. Y esta gente dice que los que hacen esto ayudan a las entidades y van a los cementerios y hablan con los espíritus de los niños que están ahí, les llevan juguetitos, y no, pero vamos a ir y vamos a llevarles juguetes. Claro, porque el fantasma juega con la Barbie fantasma y con el autito fantasma, ¿no? Entonces, esas entidades que se hacen pasar por niños, por la abuela, la madre, el tío, el padre, el hermano, la pareja, etc., son entidades no humanas, son entidades demoníacas, son entidades oscuras que se nutren de la curiosidad, de la estupidez, de la ignorancia y de la avidez de estas personas que van a estos lugares para curiosear, para tener una experiencia diferente, y en realidad lo que tienen es un estado de entrega de su energía vital. Siempre, sistemáticamente, que vas a un lugar de estos, te traes algo, un pedacito de entidad, una larva, un demonio, siempre te traes algo. Y estos chicos, Jorge y Janina, Jorge tiene 31 y Janina tiene 29, ya habían ido varias veces, habían ido más de 10 veces a distintos lugares, y la densidad energética que habían logrado cada vez que van, de estas entidades, tomó cuerpo, eclosionó y los empezó a poseer. Y empezaron a darse cuenta de que tenían actitudes diferentes, actitudes violentas, actitudes agresivas, actitudes distintas a las habituales,
discutían mucho, se peleaban, Jorge le gritaba, Janina rompía cosas, ellos mismos se daban cuenta que no entendían qué les pasaba, en los momentos íntimos se lastimaban, pero se lastimaban en el acto íntimo de una forma no placentera, sino una forma violenta. No es que hay gente que disfruta con el dolor, sino que realmente se lastimaban mal, han terminado en la guardia más de una vez, no entendían qué les pasaba, empezaron a tener sueños donde se quitaban la existencia mutuamente, donde se prendía fuego la casa, donde entraban al lugar donde ellos trabajaban y empezaban pim, 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 como pasó hace poco en una escuela con un chico, que dicho sea de paso, muchos de estos chicos están en estado de posesión o en estado de locura o ambos. Pero bueno, ese es un tema aparte. La cuestión es que estos chicos fueron a una iglesia a ver si el cura los bendecía. Bueno, el cura los bendijo y vomitaron, se descompusieron, salieron gritando. Me contaba Jorge que cuando hicimos la videollamada, porque siempre hacemos una videollamada, que no soportaba mirarme a la cara, pero él sentía que había algo que todo el tiempo, nota de color. La comunicación se cortó como 15 veces, hablaba y cortaban. Y en un momento le dije, bueno, mirá, hace una cosa, vamos a encontrarnos acá, vengan para acá. Bueno, finalmente vinieron, les costó mucho llegar, por muchos motivos. Vinieron, nos sentamos, hablamos, y cuando entraron me dijeron, miraban todo así, y le digo, ¿qué buscan? No sé, me dice, pero sentimos una paz impresionante. Janina decía, por primera vez me siento en paz otra vez. Dijo, siento este bullicio, este ruido en mi cabeza, voces que me hablan, que me dicen que haga cosas. Bueno, en síntesis, estos chicos estaban poseídos, tenían más de 10 entidades cada uno. Estas entidades se fueron reproduciendo, porque cada vez que iba a un lugar se sumaba una entidad. Y me decía, pero si nosotros estamos bautizados, nuestros padres son católicos, hemos ido a la iglesia, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, se hizo el estudio en el momento, se hizo el estudio de ambos, y obviamente previo pago del mismo, porque esto es así. Trabajamos de esto, vivimos de esto, somos un grupo de profesionales que ponemos nuestra vida al servicio de esto y vivimos de esto. Y cobramos porque, como toda empresa, como todo médico, como todo psicólogo, como todo masajista, como todo reikista, como todo plomero, como todo electricista, cobra por sus servicios, nosotros también, porque vivimos de esto, nos estamos formando todo el tiempo y ponemos nuestra vida en juego, nuestra vida y la de nuestra familia. Y esto es algo que la gente a veces no entiende y me dice, no, pero si vos tenés el don, si Dios te dio el don, ¿por qué no lo haces gratis? ¿Vos trabajarías gratis? ¿Vos sos músico, cantante, electricista? ¿Vos trabajarías gratis porque Dios te dio el don? No, yo tengo que vivir, yo también. Entonces, esta confusión que nos han transmitido algunas religiones, que si es algo espiritual no se cobra. Está bien, pero no hay, el espíritu no se manifiesta per se. Hay que trabajar, y eso es algo que hacemos los humanos, y los humanos tenemos que vivir. Dicho esto, que lo digo siempre, para algún desprevenido que a veces me dice, ¿y por qué cobra? ¿Por qué cobra tanto? ¿O por qué tanto, mucho, poco? Es algo relativo. Lo que pasa es que a veces uno no tiene conciencia de el experimento que hace para tener emociones y lo que logra. En este caso, Jorge y Janina se expusieron y, a ver, voy a contar esto porque realmente es algo que marcó la diferencia. Jorge y Janina tenían 2 gatos. En un momento de, digamos, extrema posesión, los cocinaron y se los comieron. Y esto era algo que no entendían por qué lo hacían. Bueno, esto es algo así. Esto es algo que quiero compartir porque no es la primera vez que gente que está en un estado de posesión hace estos comentarios de que se come sus mascotas, o que las extermina, o que las... Bueno, cosas a los que nos gustan los animales, los animalitos, sufrimos mucho. Y lo entendemos, más que somos veganos, vegetarianos, entendemos el sufrimiento de los animalitos. Así que, bueno, no juzgar a esta gente, y pudimos ayudarlos a que salgan adelante. Se les pasó el valor para hacer la liberación de los 2, de su casa, también de su auto. Ellos tienen un auto, como me decía Jorge, es un clásico, es un auto de los 90, que él heredó de su padre, y lo tiene impecable y anda muy bien. Y bueno, es hasta en el auto en este auto noventoso, muy buen auto, estaba contaminado. La cuestión es que obviamente me decían, no tenemos el dinero, no sé cómo vamos a hacer. Y a las semana, más o menos, semana y media, a los pocos días me llama que ya habían conseguido el dinero, que habían sacado un préstamo y que lo querían hacer lo antes posible porque, como yo les dije, una vez que esto empieza a darse cuenta de que ustedes lo quieren sacar, se pone más agresivo. El tema fue que Janina, ¿se acuerdan que había unas animaciones, unos dibujitos donde cuando uno tenía mucho hambre veía al compañero como un pollito al espiedo? Bueno, una cosa así, para que se den cuenta. Y entonces se dieron cuenta ahí que la cosa iba muy seria, y lograron obtener el dinero,
y en el lapso de 3 días aproximadamente vinieron, que les costó muchísimo venir, porque les pasaron un montón de cosas, desde romperse la cerradura en la casa antes de salir, hasta chocar el auto, descomponerse, bueno, un montón de cosas, pero finalmente llegaron y los pudimos liberar. Hoy en día han entendido que ir a estas cosas exploratorias con los espíritus no es correcto. Pero, como dije al principio, vuelve la burra al trigo. Me han vuelto a llamar porque han vuelto a vivir experiencias paranormales, porque han ido otra vez a un lugar, porque les fascina. Entonces dijeron, no, pero si vos nos dijiste que íbamos a estar protegidos. Sí, yo les dije, van a estar protegidos, pero en tanto y en cuanto ustedes nos expongan a situaciones de oscuridad, porque si no es ir a desafiar, y así no funciona la protección. La protección funciona contra ataques, no contra situaciones que vos te vas a meter en lo que sería la boca del lobo. O sea, la cuestión es que, bueno, me han vuelto a llamar porque han vivenciado una experiencia, ya hice el estudio a distancia, y lo que tienen es muy poco, pero han quedado sensibles, y creo que esta vez se van a dar cuenta de que con esto no se juega. Por supuesto, los vamos a ayudar todas las veces que sea necesaria, y por supuesto pagarán como corresponde. Esto lo estamos programando para dentro de unos días. Pagarán como corresponde porque fue cuestión de ellos volver a meterse, como digo, en la boca del lobo. Y esto también es muy importante. Nosotros hacemos las protecciones que duran de por vida y a veces más vidas, pero siempre y cuando no te pongas a meterte otra vez en la situación de entrar en un lugar de oscuridad. Porque cuando vos entras a un cementerio, a un lugar abandonado, a un lugar donde hay entidades, vos lo haces de actitud propia, vos lo haces por tu propia voluntad, y ese acto de entrar por tu propia voluntad, las entidades lo asumen como que vos estás queriendo vivir esa experiencia, queriendo contactarte o queriendo ser alimento, y estas entidades proceden a alimentarse. Las personas que llevan a estos lugares, fíjense cómo viven, no económicamente, que viven bien, eso es un negocio, eso yo lo respeto, pero fíjense cómo viven, atormentadas. Varias personas, varios youtubers, varios de estos chicos que hacen, o no tan chicos, que hacen urbex o que van a estos lugares, me han pedido ayuda, me han pedido protecciones, si les puedo dar un amuleto, un sigilo. No, yo no hago eso, no, lo que yo hago es limpiar, liberar y proteger. Este fue el caso de Jorge y de Janina. A todo esto casi los echan del trabajo porque han también tenido situaciones de mucha agresión y violencia con clientes, y eso también es un tema que a veces la gente no se da cuenta porque los empleados empiezan a tener actitudes agresivas, violentas, desconocidas, ¿no? Porque no son cuestiones que uno reconozca en el empleado, en el compañero, en la persona que trabaja en un local o en un kiosco que te atiende, y que de pronto un día que vos vas y lo conoces, te trata mal, te insulta, o a otras personas. ¿Y qué le pasa? Más allá de temas personales, en la mirada se nota mucho, yo lo noto mucho en la mirada cuando la persona está poseída, en sus gestos y por supuesto en su campo áurico, desde ya. Bueno, este es un poco el tema. Les quería agradecer por llegar hasta el final del video, por favor terminen de verlo, y también agradecer por las suscripciones que he tenido este último tiempo. Les pido que si no están suscritos se suscriban, que compartan el video, que me ayuden a que otras personas conozcan lo que hacemos. Sé que hay personas que les da miedo todo lo que hacemos, pero hay personas que les salvamos la vida y nos recomiendan. Y esta persona de la que hablé al principio, esta abogada que está en área política y todo, nos ha recomendado muy bien, y después de un periodo de adaptación de toda la información que se le dio, porque no entendía cómo ninguna otra persona, ningún otro tarotista, parapsicólogo, le dijo lo que yo le dije, le dio la información que yo le di, y simplemente porque el sistema que tenemos es infalible, porque funciona, porque accedemos realmente a los registros y la información está ahí. Bueno, me despido, soy Walter Oscar Vicario del Centro Séptimo Cielo y Gema, los quiero mucho, gracias por estar, les envío un gran abrazo y cuídense y cuiden a los niños, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.